Imaginemos, por un momento, un lenguaje universal del pensamiento. Ujú. Una herramienta definitiva, absoluta, donde cualquier debate filosófico o dilema científico o incluso político se pudiera resolver usando puros cálculos matemáticos. Claro, sin ambigüedades. Exacto, nada de tertulias interminables. Solo una ecuación y al final, ¡pum!, la verdad pura y dura, irrefutable. Esta fue la visión, casi utópica, de Gottfried Wilhelm Leibniz allá por el siglo XVII con su famosa característica universalis. Sí, sí. Él literalmente quería sentarse, sacar papel y pluma y decir algo así como, señores, calculemos la verdad. Pero claro, la gran pregunta que nos convoca hoy en este análisis a fondo es ¿qué ocurre cuando la realidad demuestra que no todo es blanco o negro, verdadero o falso? Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hola, encantada de estar aquí. Y bueno, es una premisa fascinante para empezar, porque, a ver, ese sueño de Leibniz refleja un deseo humano muy antiguo. Ya, el orden. Totalmente. La necesidad de un orden absoluto. Y hoy vamos a explorar cómo hemos intentado estructurar ese orden, cruzando ideas de fuentes increíbles. Madre mía, la pila de textos que hemos revisado hoy. Sí, sí. Tenemos desde las reflexiones de Karl Popper, la divulgación siempre asombrosa de Carl Sagan en Cosmos, hasta, bueno, tratados de lógica matemática muy rigurosos de Carlos Iborra y Lorenzo Peña, y llegaremos hasta proyectos vanguardistas de unificación matemática, como la lógica neutrosófica y el proyecto LECSU. ¿Y la misión? La misión de quienes hacemos este análisis hoy es monumental. Ya te digo. Queremos desentrañar convergencias y divergencias entre la lógica clásica, esa del sentido común que todos conocemos, y las lógicas no clásicas, que vienen a romper esquemas. Vamos a ver si se pueden unir, cuáles son los caminos para axiomatizar una lógica universal, y culminaremos en la lógica sintáctica categórica unificadora. Casi nada. Sí, a ver cómo masticamos todo esto. Pero bueno, la ambición histórica de calcular la verdad es asombrosa. Lo es. Aunque para abordar este viaje correctamente, quienes nos escuchan deben hacer un pequeño cambio de mentalidad desde ya mismo. Ajá. La lógica no es un bloque monolítico, no es ese conjunto de reglas polvorientas de la escuela, sino que es un paisaje estructural dinámico. Está diseñado para capturar los matices del significado humano. Pues, para entender ese paisaje hay que mirar a los cimientos. Hagamos un poco de historia. Todo empieza, a grandes rasgos, con Aristóteles. En el siglo IV a.C., ¿sí? Él pone los primeros ladrillos con los silogismos, lo típico de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Y esto domina durante siglos hasta el XIX, que es cuando entra Gottlob Frege, y bueno, le da un vuelco a todo. Exacto. Frege divide y organiza el campo con precisión matemática. Primero formaliza la lógica proposicional, que trabaja con enunciados completos. Ujú. Y luego da un salto brutal con la lógica de primer orden, añadiendo herramientas como los cuantificadores y las variables. Vamos a bajar esto a la tierra con un ejemplo para que nadie se pierda. Venga. En la lógica proposicional usamos variables para frases enteras. Si decimos, los unicornios no existen, esa frase es un bloque. Es verdadera o falsa, y ya está. Claro, se trata como una unidad. Pero Frege coge el bisturí y desglosa la frase con predicados. Usa fórmulas como, para todo X, X es mortal. Y fíjate que ese pequeño detalle lo altera todo, porque aquí estamos diseccionando el lenguaje. Permite a las matemáticas hablar sobre el infinito. Y si conectamos esto con la época, tenemos que hablar de George Boole. El álgebra de Boole. Eso es. Él logró domar matemáticamente los conectores básicos. El y, el o, el sí entonces y el no. Y ojo, esto para quienes nos escuchan es vital. No es solo historia. Este álgebra del pensamiento del siglo XIX es literalmente el corazón de los ordenadores actuales. Cada procesador late con esas reglas. Si un píxel se enciende, es por operaciones lógicas de Y u O a velocidad de vértigo. Es lógica clásica convertida en electricidad. Totalmente. Pero para que el sistema funcione tan bien, debe seguir reglas muy estrictas. La lógica clásica se basa en 4 pilares. Es apofántica, asertórica, extensional y bivalente. Vale. Freno un momento, porque esos términos sonan al latín medieval puro. Un poco, sí. Vamos a traducirlos. Apofántica significa que estamos con oraciones de las que tiene sentido preguntar si son verdad o mentira. Si pregunto qué hora es, eso no es apofántico. Exacto. Pero, a ver,
que es asertórica y extensional. Pues que sea acertórica significa que solo le interesan los hechos. No le importa si algo podría ser verdad o debería, solo si lo es o no. Cero incertidumbre modal. Cero espacio para el quizá. Eso es. Y extensional significa que el valor de una frase compleja depende solo de sus partes. Imagina dos verdades unidas por un i. El resultado depende de esos dos valores iniciales, no del contexto histórico ni del significado profundo. Pura mecánica. Y el cuarto pilar es la ambivalencia, la dictadura del uno y el cero, solo acepta verdadero o falso. Y se rige por el principio de identidad, de no contradicción y el famoso tercio excluso. Que dice que algo es blanco o negro, no hay grises. Es un sistema elegante, tan puro que generó un optimismo enorme, llevando al programa de Hilbert a principios del siglo XX. David Hilbert propuso axiomatizar toda la matemática. Sí, Quería capturar el razonamiento sin ambigüedades, demostrar que el sistema era consistente y que jamás habría contradicciones. la certeza absoluta. Quería la certeza absoluta, claro. Pero la ciencia rara vez complace esos sueños. Y aquí entra Kurt Gödel con su teorema de incompletitud. Gödel coge ese espejo perfecto de Hilbert y, bueno, lo hace añicos. Demostró que hay límites intrínsecos. Probó que en un sistema formal siempre habrá verdades matemáticas que no se pueden demostrar usando solo las reglas de ese mismo sistema. Fue un terremoto intelectual increíble. Gödel demostró que la verdad y la demostrabilidad no son lo mismo. Puedes tener una verdad innegable a la que no puedes llegar paso a paso. Y al romperse ese espejo, nos damos cuenta de que los trozos reflejan mejor el mundo real, porque la vida cotidiana o la cuántica no caben en una estructura binaria. ¿Qué pasa con las paradojas? Ahí nacen las lógicas no clásicas. Claro, no nacen por llevar la contraria, sino por necesidad descriptiva. Es como la geometría. Creyeron milenios que Euclides era el único camino, pero al cuestionar un postulado nacieron las geometrías no euclidianas. Las que usó Einstein, fíjate. Justo. Y aquí una de las primeras rebeliones lógicas fue el intuicionismo, de Brouwer y Hayting. Que rechaza el tercio excluso, esa idea de que es blanco o negro. Si quieres demostrar algo clásico, asumes lo contrario, llegas a un absurdo y listo. Pero ellos dicen que no, que es trampa. Hay que construirlo, constructivismo. Para ellos, si no puedes construir la prueba paso a paso, ni probar su negación, se queda sin decidir. Pero haciendo de abogado del diablo, ¿no es complicarse la vida? Si la clásica te da la respuesta rápido, ¿para qué tanto purismo? Parece filosofía, pero tiene una aplicación tecnológica brutal hoy. En informática, sobre todo en verificación formal de software, el constructivismo es el rey. ¿Ah, sí? Sí, porque una prueba constructiva equivale a un programa informático funcional. Si demuestras que algo es cierto, has escrito el algoritmo. Con la lógica clásica sabrías que existe, pero no tendrías el código. Ostras, pragmatismo puro disfrazado de filosofía. Totalmente. Y luego están las lógicas difusas o polivalentes, que meten el concepto de grado de verdad. Y ojo, no es probabilidad. Eso hay que aclararlo. Probabilidad es si algo va a pasar, cara o cruz. La lógica difusa mide la gradualidad de un hecho presente. La analogía de Lorenzo Peña que vimos en las fuentes es perfecta para esto. Sí, la de las ciudades. Esa. Imaginemos a alguien en Viena y otro en Londres. Si la verdad absoluta es estar en Jerusalén, la lógica clásica dice que ambas personas son un cero absoluto. Son igual de falsas porque no están en Jerusalén. Exacto. Pero en la realidad geográfica, Viena está notablemente menos distante. La lógica difusa capta ese matiz. Hay falsedades más cercanas a la verdad. Abandona la verdad sin matices. Permite entender cosas como, este vaso está medio lleno. Y luego están las lógicas paraconsistentes, que le plantan cara a la contradicción, que en la clásica provoca el principio de explosión, ¿verdad? Exacto. En lógica clásica metes una contradicción y el sistema colapsa. Puedes deducir cualquier cosa, pero las paraconsistentes construyen cortafuegos. Y esto en inteligencia artificial es vital. Si entrenas una IA recopilando millones de datos de Internet, habrá contradicciones. Con lógica clásica, la IA colapsaría. Empezaría a soltar sinsentidos. Claro, la paraconsistente le permite poner el dato en cuarentena y seguir operando con el resto. Es fascinante. Tolerancia a fallos a nivel filosófico. Pero si esto rompe esquemas, hay un paso más que parece provocación pura. La lógica neutrosófica. Madre mía, la neutrosófica. A ver si lo explico bien. Coge la verdad y falsedad clásicas y añade la indeterminación.
Trata paradojas puras como la del mentiroso. Esta frase es falsa. Si es verdad, es falsa, y si es falsa, es verdad. La clásica se cuelga en ese bucle. Pues la neutrozófica dice que esa paradoja es 100% verdadera, 100% falsa y 100% indeterminada a la vez. Ayúdame porque para quien nos escuche, Suena a error del sistema. suena a que hemos tirado la toalla. Ya, pero no es que el mundo sea contradictorio. Es crear un espacio matemático de 3 dimensiones donde cada variable tiene su porcentaje. Le da coordenadas a ese agujero negro semántico para poder operar alrededor. Y lo increíble es que la clásica, la difusa, todas terminan siendo rincones dentro del espacio neutrozófico. Todo esto nos lleva al punto crítico del análisis. Tenemos la clásica para verdades inmutables, intuicionista para software, difusa para gradualidad, para consistente para contradicciones. Neutrozófica para paradojas. Parece un caos, un montón de reinos aislados. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Se pueden unir? Aquí entra la lógica sintáctica categórica unificadora, la LSSU, y la respuesta a si es un caos es un rotundo no. Es un paisaje estructurado. Modificar la bivalencia no destruye el rigor, cambia el espacio topológico, y el proyecto LSSU mapea cómo se conectan. Vamos a visualizar la LSU con una analogía arquitectónica. Propone integrar 3 dimensiones. La primera es la sintaxis deductiva, los axiomas, que sería el plano del edificio impreso en papel azul. Perfecto. La segunda es la semántica interna, cómo se interpreta en la realidad, el edificio físico donde entras. Y la tercera es la estructura categórica, las leyes geométricas que aseguran que no se caiga. Es muy buena analogía. Y lo innovador de la LSSU es demostrar que el plano, el edificio y la geometría no son cosas distintas, son reflejos de la misma arquitectura. Y el puente que lo explica es la correspondencia Curry-Howard-Lambeck. Menudo nombre de bufete de abogados. Totalmente. Pero es una piedra de Rosetta cósmica. Traduce 3 mundos: la lógica abstracta, la programación y la teoría de categorías. Nos dice que una proposición lógica es lo mismo que un tipo de dato en informática y un objeto geométrico en categorías. Esa es la primera traducción. La segunda es que la demostración de un teorema lógico equivale a un programa informático funcional y también a un morfismo en geometría, una flecha que conecta objetos. Y la tercera y más alucinante, la implicación lógica, el famoso si A, entonces B, equivale a la exponenciación matemática, a elevar algo a una potencia. Es que te explota la cabeza. Miras una misma escultura desde 3 lados. El filósofo ve una inferencia, el ingeniero un código y el matemático una geometría perfecta. Es exactamente la misma entidad. Y el impacto de esto es tremendo. La hipótesis central es que si alteras una regla sintáctica, por ejemplo, quitas el tercio excluso, automáticamente cambias la geometría del universo matemático subyacente. El plano, el edificio y las leyes físicas cambian a la vez. Todo está conectado. Por tanto, elegir un marco lógico no es una decisión filosófica de tomarse un té, es una herramienta práctica. Usas la clásica para el cajero automático porque quieres que tu saldo sea verdad o mentira absoluta. Desde luego, nadie quiere para consistencia en su cuenta bancaria. Ni de broma. Pero si diseñas el piloto automático de un avión con sensores que fallan y viento variable, necesitas lógicas difusas y paraconsistentes. Es la caja de herramientas de la humanidad. Esa es la reflexión clave. La lógica no son reglas polvorientas, es la maquinaria invisible del mundo. El motor deductivo detrás de la ciencia, del código que procesa nuestras voces ahora mismo y de cómo entendemos la realidad. Aristóteles puso los ladrillos. Leibniz imaginó el rascacielos definitivo. Y hoy, con la teoría de categorías y la LSU, vemos que no hay un solo rascacielos. Todos forman una misma metrópolis interconectada. Una metrópolis inabarcable. Y esto nos deja una puerta filosófica enorme para cerrar esta inmersión. Si la lógica clásica es solo una arquitectura más, y cambiar un axioma altera toda la realidad matemática. Cuidado con esto. ¿Es el razonamiento humano una linterna con la que descubrimos verdades universales que ya estaban flotando por el cosmos? O bien, O bien, somos nosotros simples arquitectos inventando reglas de un juego de mesa infinito donde la verdad absoluta es una ilusión de esas mismas reglas. sí, la verdad depende de la caja de axiomas que elijas abrir. La responsabilidad es totalmente nuestra. Un interrogante fascinante para que quienes nos escuchan lo mastiquen por su cuenta. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.